Hola a todos, en este vídeo de hoy vamos a hablar sobre la familia de productos ICIMO. Empezamos como siempre en mi web favorita, la web Sonfi Profesional, buscando para ver esta gama de productos a qué se refiere. Y como muchos conocéis, se trata de una familia de 3 productos. El ICIMO On-Off, que es un receptor para iluminación, para controlar cargas on-off, mediante o bien radio IO o incluyendo un pulsador, ahora lo veremos en detalle. El receptor ICIMO Shooter, receptor pensado para controlar motores mecánicos de persiana, tanto mediante radio IO como mediante inversor o pulsador. Y el ICIMO Transmitter IO. Esto es un emisor IO que nos permite utilizar un pulsador para controlar cualquier producto IO. Lo veremos también ahora en más detalle. Vamos a empezar por el receptor ICIMO On-Off IO. Veremos en la web su referencia. Como hemos dicho, es un receptor que permite el control de cargas de iluminación, encendido y apagado de hasta 10 amperios. Podemos ver esa información en su ficha técnica y en el manual de instrucciones. Primeramente, en la ficha técnica ya nos dice su salida, su alimentación es a 230 voltios, fase y neutro, luego veremos el producto en detalle. Y su salida 230 voltios, 10 amperios. En la propia ficha técnica nos dice el tipo de cargas que puede controlar, halógenas o resistivas hasta 2000 vatios, fluorocompactas, son las llamadas bombillas CFL, hasta 150 vatios, lo mismo que con los LED, y otro tipo de cargas hasta 2000 vatios. El porqué de tener un consumo casi 10 veces menor a la capacidad de una carga resistiva es porque las fluorocompactas o los LEDs tienen un pico de arranque que se suele calcular como 10 veces superior a su consumo en estado normal. Hasta 200 metros de recepción de la radio IO, por supuesto, en campo abierto, y 20 metros a través de 2 paredes de hormigón, como todos los receptores IO. El producto, ahora veremos en concreto las conexiones, tiene alimentación, fase y neutro en la borna de la derecha, 2 entradas para pulsadores con fase, que nos permitirían hacer un conmutado desde diferentes interruptores o pulsadores, y su salida, una salida para la carga de máximo 10 amperios. Aquí nos sale toda la gama de productos y de receptores, emisores que son compatibles con este receptor. Y en la documentación, en el manual de instrucciones, veremos la zona que tenemos en español, que nos explica elementos de seguridad, conformidad, el certificado CE, el producto tiene garantía de 5 años. Y aquí otra vez tenemos la información sobre la potencia que puede asumir y los emisores compatibles con ella. Diferentes tipos de cableados, ¿vale? Y diferentes tipos de instalación. O bien puede ir detrás de un interruptor, si este tiene alimentación de fase y neutro, o incluso detrás, arriba en una carga en sí, o en una pequeña caja de empalmes. El concepto de este receptor es que podamos encender y apagar una carga mediante diferentes pulsadores, por ejemplo, o mediante interruptores. En cuanto se tratamos con pulsadores alimentados con fase, podemos poner tantos como queramos en paralelo,
y atacando sobre la misma entrada. Estos harán una conmutación, encendido y apagado, según el pulso. Si ponemos interruptores, que la tecla se queda pegada, digamos, podemos poner hasta 2. Porque tiene 2 entradas para hacer un conmutado sencillo. Y también, bueno, si no tenemos pulsadores, pues por supuesto lo podemos controlar con su mando IO o con Tahoma. Veréis que este receptor tiene botón de programación y un botón llamado CFG. Este botón llamado CFG nos permite cambiar diferentes modos de funcionamiento del receptor. Con estos parámetros podemos definir si el punto de mando conectado en la entrada es un pulsador o es un interruptor. Podemos definir qué queremos que pase después de un corte de corriente. Por ejemplo, si hemos encendido ese receptor y queremos que, si se va la corriente, a la vuelta se mantenga encendido, tendremos que tener este parámetro con 3 flashes en violeta. Veréis que tiene un LED indicador que nos va marcando en qué paso estamos. O incluso tiene la posibilidad de llevar una temporización, un llamado temporización de escalera, que después de darle a su pulsador o encenderla mediante el interruptor, se apague automáticamente. Estas funciones, luego desde Tahoma le podemos añadir otro tipo de funciones. Como sabéis, la propia temporización de Tahoma. Por defecto viene en modo pulsador, nos pone que son los valores por defecto. Modo pulsador, que cuando vuelva la corriente el receptor se quede apagado, estuviera encendido o apagado antes de ese corte, y con la temporización desactivada. El propio manual nos explica los diferentes parámetros, qué significa, es lo que os acabo de contar. Y cómo es entrar en configuración, salir en configuración, reiniciar los parámetros. Y en el propio manual de instrucciones pues nos explica diferentes modos, diferentes maneras de poner este receptor en modo vinculación. O bien pulsando el botón de programación de la manera tradicional, el botón de programación que incluye el micromódulo, o bien utilizando el pulsador, el interruptor, un mando que ya está asociado. Hay diferentes maneras de entrar este receptor en modo vinculación. En la propia web del receptor ICIMO ON-OFF también tenemos un esquemas de cableado, que es un folleto que nos pone delante de diferentes situaciones en las que podríamos utilizar un receptor on-off o un receptor de persiana. Nos explica los diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el interruptor con una sola luz y hay neutro, si no hay neutro, utilizaremos el transmitter. Diferentes escenarios y cómo cablearlos y cómo configurarlos. Tenemos tanto para añadir un interruptor extra, luego veremos que esas son las funciones principales del ICIMO transmitter. Vamos a ver ahora el módulo físicamente y os lo voy a explicar tocándolo. Vemos el módulo ICIMO ON-OFF y sus conexionados. Como veis, a la derecha tenemos la alimentación con la fase, cable marrón, y el neutro, el cable azul. Las entradas para los diferentes pulsadores o interruptores, todos los cables vienen protegidos con unas bornas por si no los tenemos que utilizar. Y la salida, output hasta 10 amperios, y es la salida de fase donde conectaríamos la carga que luego va al neutro, tal y como se explican las instrucciones. Los botones de programación y de configuración. Pasamos a ver el módulo ICIMO Shooter, el receptor para persianas IO.
Y al abrir la ficha de producto vemos igual de la misma manera lo que es la referencia del producto y los diferentes documentos asociados a este producto. Tenemos la ficha técnica, el manual de instalación y los esquemas de cableado. En la ficha técnica, igual que en el anterior, nos enseña la alimentación, su salida, hasta 2 amperios en este caso, para controlar motores de hasta 80 newtons metro, motores de Somfy hasta 80 newtons metro. Motores mecánicos, recordamos tipo LT50, tipo LS o tipo WT. Alcanza hasta 200 metros en campo libre o 20 metros con 2 forjados de hormigón por en medio, y aquí tenemos la lista de emisores compatibles. En el manual de instrucciones de este receptor veremos la misma información que en el anterior, que en el hicimos on-off, solo que ahora relacionado con este receptor de persianas. De la misma manera que en el de iluminación, aquí también podemos utilizar bien interruptores o no utilizar nada. Y pulsadores también. Aquí nos explican los tipos de interruptor. Podemos hacer que fueran de nombre presente, pulsadores de nombre presente o inversores. Veremos que incluso podemos modificar con el botón de configuración el tipo de funcionamiento de estos pulsadores o interruptores. Este receptor, al ser dedicado para persianas, es también compatible con el sensor de sol Sunis Wi-Fi 2. Y vemos el esquema de cableado de la misma manera, alimentación a la derecha, los pulsadores o interruptores en A y B, y la fase de subida y la fase de bajada del motor en L1 y L2. Este módulo, después de conectarlo, si lo asociamos a un Tahoma o a un Conexum Window, el icono que nos aparecerá es de persiana, por supuesto, y al hacer un aprendizaje del tiempo de recorrido del motor, este módulo es capaz de darnos una posición muy aproximada del motor. Al serio podemos ponerlo en la posición donde queramos, y además tenemos esa bidireccionalidad que nos indica la posición del motor. Se hace mediante tiempos, con lo cual no es tan exacta como con un motor totalmente IO que lleva el encoder integrado, pero tenemos una idea de si el motor está subido, si el motor está bajado, a mitad, o más o menos arriba, más o menos abajo. Las propias instrucciones nos indican cuáles son los pasos a seguir, comprobar el sentido de giro y si no tenemos que cambiar la subida por la bajada, cómo se calibra, que es automáticamente, se hacen 2 ciclos de subida y de bajada, y cómo ajustamos mediante el botón CFG qué tipo de pulsadores tenemos. Si tenemos pulsador tipo inversor, que se llama manual, o tipo pulsador, que es manual y automático. ¿Vale? Lo tenemos aquí, modo manual y modo automático. El tipo de configuración. Las propias instrucciones, como os he dicho ya, nos indican que en ocasiones la información del motor, de la posición del motor, no puede no ser exacta, porque si el motor se encuentra un obstáculo y demás, pues el receptor en sí tiene que volver a hacer el aprendizaje de los tiempos de recorrido. Para entrar en el modo de configuración de este receptor, de asociación, tenemos varios métodos, igual que en el receptor on-off. Uno, y el más tradicional, es pulsando el botón de programación durante 2 segundos, el motor hace clac clac y se nos enciende la luz. O, si ese receptor ya está instalado y no tenemos acceso a él, podemos hacer un simple corte de corriente, quitar corriente, darle corriente, y con los pulsadores que tenga asociados tenemos 10 minutos para hacer
arriba, 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 abajo. Entonces el motor hace clac clac, el receptor ha entrado en modo programación y ya podemos asociarle un mando, un Tahoma, un Conexum. Si en el caso de que tengamos un inversor, que no podemos hacer pulsaciones de este estilo, tenemos que hacer corte de corriente y subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada 6 veces durante esos primeros 10 minutos. Y también podemos, mediante un mando que no está programado, quitamos corriente, darle corriente, pulsar el botón de programación durante más de 2 segundos y quedará entonces asociado. O el quinto paso, que es la quinta manera de hacerlo, que es la tradicional, con un mando que ya tenemos asociado, pulsar el botón de programación mantenido más de 2 segundos y entonces abre programación, igual que con cualquier motor de la radio IO. Vamos a ver ahora el módulo físicamente. Este módulo, de la misma manera que el receptor de iluminación, tiene la alimentación, neutro y fase, azul y marrón. Los cables donde vamos a conectar el pulsador, vemos que deben ir alimentados con fase, como si fuera un motor mecánico convencional. Subida y bajada, cable lila y cable naranja. Y la subida y la bajada del motor, cable negro y cable marrón. Aquí conectaríamos el motor y el neutro iría al mismo neutro de alimentación de la vivienda o del módulo. Lo mismo, botón de programación, botón de configuración y más información en la parte frontal sobre este receptor. De la misma manera que en el módulo de iluminación tenemos en la web el folleto donde nos pone los diferentes escenarios. Si tenemos el módulo detrás, podemos conectarlo detrás de un interruptor mismo y ese interruptor que controlaba un motor mecánico, estamos entonces convirtiendo esa persiana en IO. Si no tenemos acceso a ese interruptor o no tenemos el neutro detrás del cajetín, se puede conectar el receptor al lado del motor y utilizar el ICIMO transmitter, que ahora veremos, como emisor para el control de este motor. Aquí tenemos los diferentes esquemas, los mismos que tenemos en las instrucciones. Vamos a terminar viendo ICIMO transmitter, este emisor IO, pequeño, gran desconocido. Es un producto que nos permite controlar receptores IO. Estoy hablando entonces de receptores de iluminación, como el ICIMO on-off, receptores para persianas o para motores IO, como era el ICIMO RS Receiver, o también podríamos controlar motores IO directamente. En la ficha de producto veremos, igual que en los demás, la referencia del producto y los documentos asociados a este, la ficha técnica, el manual y los esquemas de cableado, que es el mismo documento que antes. La ficha técnica ya nos indica que este producto va alimentado a batería, no lo conectamos a 230 en ningún caso, no necesita alimentación, no deja de ser un mando a distancia. Y tiene el mismo rango de alcance que cualquier otro mando a distancia, tipo Situo y demás. En las instrucciones de producto, en el mismo ficha técnica, vemos con qué actuadores es compatible ahora mismo este producto. Motores de persianas, motores de todo tipo IO, tipo J4, venecianas. Lo que es la hoja de instrucciones de este transmisor. Veremos en ella, tenemos primero la información genérica de seguridad y de la declaración de conformidad de este producto y veremos que tiene diferentes botones en él para diferentes funciones.
Primero seleccionamos el modo y tenemos 4 funciones en las que escoger. En el modo 1 es para controlar iluminación on-off mediante un pulsador o 2 pulsadores. Como veis, tiene 2 entradas y por eso tiene 2 botones de programación. El modo 2 es también para controlar iluminación, pero esta vez conectando interruptores en sus entradas. El modo 3 nos permite controlar motores enrollables I/O. Y el modo 4, las 3 luces encendidas, es para controlar venecianas exteriores. En este modo, la ergonomía de los pulsadores es diferente. Con una pulsación corta, nos hace la subida hasta la posición del final de carrera de arriba o de abajo, y con una pulsación larga nos hace la orientación de lamas. Seleccionamos pues el modo y luego utilizamos el botón de programación para cerrar programación, igual que en cualquier otro mando de distancia, utilizando solo PROG 1 si estamos en el modo 3 o en el modo 4, o utilizando PROG 1 y PROG 2 si tenemos 2 pulsadores o 2 interruptores para controlar cargas de iluminación en el modo 1 o en el modo 2. La instalación de este emisor es muy sencilla, no requiere ningún tipo de alimentación, sino que, como hemos visto, ya viene con sus pilas, y si no vamos a conectarlo, mantengamos ese tubo de goma que viene para proteger los contactos de los cables. Nos explica los diferentes modos que os acabo de explicar, y sin más dilación vamos a pasar a ver el producto en sí. Este es el Cimo Transmitter, como veis, un emisor vía radio alimentado con una pila, con sus diferentes modos de funcionamiento. Como veréis, estando en el modo 1 o en el modo 2, funcionan los 2 botones de cierre de programación, tanto PROG 1 como PROG 2. Pero cuando pasamos entonces a modo 3 o a modo 4, las 4 luces encendidas, tan solo reaccionará cuando pulsemos el PROG 1. Porque tanto en modo 3 como en modo 4 será obligatorio el uso de 2 teclas, sean en modo pulsador o en modo interruptor, para el control de esos motores, una para la subida y una para la bajada. Veréis que cuando junto las bornas, el LED de programación nos indica de la misma manera que en un sitúo, por ejemplo, que el emisor está transmitiendo radio. Y según, como hemos comentado, en los diferentes modos, pues tendrá el pulsador de diferentes ergonomías. Y luego, como veis en la web, veremos otra vez en el folleto los diferentes casos en los que nos podemos encontrar en el que este emisor nos puede servir. Podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de iluminación, que el neutro no se encuentre detrás del interruptor, con lo cual no podríamos alimentar el módulo ICIMO on-off. Por lo tanto, puentearíamos la fase, que es la que nos alimentaba antes previamente directamente a la bombilla. Esta vez alimentaría al receptor y utilizaríamos un ICIMO transmitter sin conectar a nada, solamente a su tecla, para hacer ese control. Si quisiéramos añadir un conmutado a esta situación, pues simplemente en cualquier lugar de la instalación, sin cables, sin tubos y sin nada, conectaríamos el ICIMO transmitter, lo asociaríamos al receptor y ya tendríamos un conmutado mediante los 2 transmitters. Lo mismo nos podemos encontrar en el caso de utilizar este transmitter para controlar un motorío o un motor mecánico con un receptorío. Si no nos llega el cableado hasta donde tenemos ese cajetín, donde queremos conectar ese pulsador o ese inversor, conectamos ICIMO transmitter. En modo 3 tenemos ese inversor que nos controlará el motor.
Si quisiéramos poner otro, pues de la misma manera que hemos hecho en iluminación, un cajetín más, un transmitter más, asociados uno y otro, y tendríamos un conmutado de motores, por así decirlo. Esto es todo en cuanto a la familia de receptores y de emisores IO y CIMO. Y hasta un próximo vídeo.